A reading from the beginning of the Lectura del comienzo de la carta de San Pablo a Tito. Paul, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, para promover la fe de los elegidos de Dios y el conocimiento de la verdad según nuestra religión y la esperanza de la vida eterna. before time began. Dios, que no miente, At the proper time, había prometido esa vida desde tiempos inmemoriales. I was entrusted. Al llegar el momento, la ha manifestado abiertamente con la predicación que se me ha confiado según lo dispuso Dios nuestro Salvador. Querido Tito, verdadero hijo mío en la fe que compartimos, For this reason, te deseo la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús Salvador nuestro. Mi intención al dejarte en Creta era que pusieras en regla lo que faltaba y establecieses presbíteros en cada ciudad siguiendo las instrucciones que te di. who are not accused El of candidato que sea un hombre sin tacha, for a bishop fiel as steward, a su única mujer, blameless, con hijos creyentes, not irritable, que no sean indóciles ni acusados de mala conducta, porque el obispo, siendo administrador de Dios, tiene que ser intachable, no arrogante, ni colérico, no dado al vino, self-control, ni pendenciero, ni tampoco ávido de ganancias poco limpias. that he will be able both to Al exhort contrario, with sound doctrine ha de ser and to refute hospitalario, amigo de lo bueno y de sanos principios. Lord, this is the people that longs to see your face. The Lord's are the earth and its fullness, the world and those who dwell in it, for he founded it upon the seas and established it upon the rivers. Who can ascend the mountain of the Lord, or who may stand in his holy place? He whose hands are sinless, whose heart is clean, who desires not what is vain. He shall receive a blessing from the Lord, a reward from God his Savior. Such is the race that seeks for him, that seeks the face of the God of Jacob. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Shine like lights in the world. Brillen como lumbreras en el mundo y sigan apegados a las palabras de vida. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Lectio Sanctae Evangelii secundum Lucam. gloria a tibi, Domine. Jesus said to his En disciples, aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, things that cause sin es inevitable que sucedan escándalos, pero hay de los que los provoca. would be better for him. Al que escandaliza a uno de esos pequeños, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Be on your guard. Tenga cuidado. If your brother sins, Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. he wrongs you seven Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte lo siento, lo perdonas. and the apostles Los said, apóstoles le pidieron al Señor, "Increase our faith." aumentanos la fe. Lord replied, El Señor contestó, "You had the faith the si size tuviera fe como un granito de mostaza, dirías a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar,
y los obedecería. Domini. Laus tibi Christe. Well, peace be with you, my brothers. La paz esté con ustedes, hermanos. Soy el padre Stephen Imparato, sacerdote por la vida. Llegamos a mañana a la conclusión. Después de 2 semanas aquí en EWTN, soy coanfitrión del programa de EWTN Defendiendo la Vida, que pueden ver cada día jueves en la noche. Hermanos, hoy creo yo, tenemos un evangelio muy estremecedor. Tiene que ver con el escándalo, y quiero hablar con el escándalo en el contexto del catecismo el día de hoy. Habla de la necesidad del arrepentimiento, de reconocer nuestra obligación cuando alguien peca y nuestra obligación cuando nosotros pecamos, porque de hecho no debemos llevar nunca a nadie al pecado. Y los apóstoles cuando dicen, aumentanos la fe, ¿qué quieren decir? Quieren decir, Señor, esta es una enseñanza muy difícil. Tienes que aumentar nuestra fe para que podamos aceptarla. Y efectivamente, la idea de la conciencia, de lo que hablaremos hoy, necesita mucha fe. Para reiterar las palabras del Evangelio de hoy, las cosas que causen pecado van a ocurrir inevitablemente, pero ay del que los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Esto va a ser muy patente cuando leamos un par de artículos sobre el escándalo del catecismo. Dice, tengan cuidado. Si hay que reprocharlos, no lo toleren, repróchenlo. Si alguien los ofende, si tu hermano te ofende 7 veces en un día, 7 veces vuélvete a decirle, lo siento, lo perdonas incondicionalmente. Estos versículos son esenciales para la enseñanza de la Iglesia acerca del escándalo. El viernes pasado mencioné el escándalo en mi homilía cuando hablé acerca de la división en el voto católico en Estados Unidos entre 2 ideologías totalmente opuestas. Y esto es obviamente un escándalo, así que el día de hoy hablaremos un poquito más acerca del escándalo. Y cuando leí el Evangelio dije, no, el Señor me está diciendo que vamos a hablar del escándalo el día de hoy. ¿Cuál es la enseñanza de la Iglesia acerca del escándalo? Hermanos, es importante primero que nada leer el catecismo, leerlo a menudo, pero orar y reflexionar, en especial hoy, si podemos hacer esto hoy, orar y reflexionar sobre el escándalo y también sobre la conciencia al prepararnos para votar mañana en nuestras elecciones nacionales. 2284 en el catecismo dice, el escándalo es una actitud o comportamiento que lleva a otro a cometer el mal. El escándalo daña la virtud de la integridad. El que comete escándalo puede incluso llevar a su hermano a la muerte espiritual. Por eso encontramos el escándalo en el catecismo bajo el 5.º mandamiento, la muerte espiritual, que por supuesto es mucho más peligrosa que la muerte física. El escándalo constituye una falta grave, o sea, es un pecado mortal. Si por acción u omisión arrastra deliberadamente a otro a una falta grave. Así que cometemos un pecado mortal si por omisión o acción llevamos a alguien al pecado mortal. Para mí como párroco, como predicador, esto es algo estremecedor. El escándalo adquiere una gravedad particular según la autoridad de quienes lo causan, según la autoridad, los párrocos, los sacerdotes, gente
gente que tiene autoridad, through the weakness, o la debilidad de quienes lo padecen. right? One of these little ones of Uno de estos pequeños, como dice Jesús, to our care, gente que está bajo nuestro cuidado, gente que nos busca buscando consejo, see us as having a sense of que nos wisdom ven in our Catholic faith. teniendo sabiduría en nuestra fe católica. It prompted our Lord scandal to utter Inspiró a nuestro Señor esta maldición. curse is Y la maldición es exactamente lo que dice el Señor en el Evangelio de hoy. grave when given by those who El by escándalo es grave cuando es causado por quienes por naturaleza o por función están obligados a enseñar y educar a otros. This is Como always predicador, on my mind. esto siempre lo tengo presente. Scandal can be provoked El escándalo or institutions. puede ser provocado por leyes, instituciones, por You've heard me say las over modas o por opiniones. Y me han escuchado decir una y otra vez que el gobierno hoy en día es un escándalo, es inmoral, es corrupto y por supuesto tenemos que orar y reflexionar y tener una conversación seria sobre lo que está pasando en la iglesia en Estados Unidos hoy con respecto a la división entre estas dos ideologías sociopolíticas. Es un escándalo. Therefore, they are guilty of scandal who establish Por lo laws, tanto, son culpables de social structures, escándalos aquellos que establecen religious leyes o estructuras sociales leading to the que llevan a la degradación de las costumbres y a la corrupción de la vida religiosa or to social o a condiciones sociales, important y esto es muy importante, el catecismo lo dice, that condiciones sociales que voluntaria o involuntariamente, así que puede ser involuntario, conduct and hacen ardua y prácticamente imposible una conducta cristiana conforme a los mandamientos del sumo legislador. Y finalmente, four articles in the catechism hay solo 4 artículos en el catecismo que hablan del escándalo. El que usa los poderes de que dispone en condiciones que arrastren a hacer el mal, becomes se hace culpable de escándalo y responsable del mal que directa o indirectamente ha favorecido. Directa o indirectamente. now reading what the catechism says about scandal. Leer lo que el catecismo dice sobre el escándalo me hace pensar varias cosas. ¿Cómo es posible que nuestro voto sea escándalo? ¿Es posible esto? Claro que sí. Y uno quiere usar el poder del que uno dispone de una forma. Becomes guilty of scandal and responsible. Si uno usa los poderes de que uno dispone para llevar a otros hacia el mal, aunque sea de forma We have the power indirecta o indirecta, uno está cometiendo escándalo. Tenemos at our disposal. Yes, el it poder del voto. Es un poder. ¿Acaso no es verdad que cuando los políticos ganan elecciones siempre afirman un mandato? Lo escuchamos todo el tiempo. Yo tengo el apoyo de la gente, sin importar qué porcentaje. Yo tengo el apoyo del pueblo. El pueblo me ha dado un mandato. for that we support their positions. They think all the Ellos dicen, ellos creen en todas sus posiciones. That's why for me I Por eso decide para to mí vote yo on decido mi issue, voto one issue sobre only, un abortion. solo tema, el aborto. Como he dicho muchas veces, I always been able to clearly decide siempre me ha sido posible decidir claramente basado en ese único tema. the slightest No idea quiero darle a ningún candidato que or la support idea de que apoyo el aborto de ninguna forma o de que apoyo cualquier otro tema que ese candidato apoye. this whole issue of scandal is also why I'm so adamant También el tema del escándalo es porque responsible for their campaign promises, siempre especially on abortion. And believe me, my sostengo friends, responsables a los candidatos por sus promesas electorales. Y si me conocen, yo tengo un historial de protestar contra políticos que han nothing pro-life. aceptado mi voto pro vida y luego cuando son elegidos no hacen nada pro vida. Hay muchos políticos en Nuevo México que les pueden contar esto, por eso me llaman el sacerdote de la protesta. Esos candidatos que prometen pero nunca cumplen sus promesas pro vida. Así que muchas personas pueden ser culpables durante un ciclo electoral, la forma en que los votantes votan, los sacerdotes predican, los políticos si es que cumplen sus promesas o no. Lo he dicho muchas veces aquí en el púlpito, el voto católico en Estados Unidos está dividido casi por la mitad en dos ideologías completamente opuestas y me siento completamente cómodo diciendo que si los católicos votaran de forma unida,
no existiría el mal del aborto el día de hoy. El hecho de que existe el aborto, el matrimonio está bajo ataque, la eutanasia está en aumento, se le atribuye directamente a la división del voto católico en Estados Unidos hoy, y es un escándalo. ¿Quién pues es culpable de este escándalo? Creo que tenemos que reflexionar sobre esto y hablar sobre esto. También quiero hablar de la conciencia católica. Escuchamos que la gente dice, vota según tu conciencia. Sigue tu conciencia propiamente formada. Y el uso inapropiado de la palabra conciencia y la enseñanza imprecisa sobre la conciencia también es un escándalo. Hemos escuchado recientemente en este ciclo electoral o en cualquier momento lo que significa tener una conciencia formada de forma correcta. A menudo no leemos el catecismo porque lo miramos, lo ojeamos. Yo he hecho esto en el pasado y nos da sueño, pero tenemos muchas respuestas a la mayoría de las preguntas en el catecismo. Lo más probable es que podemos encontrar una respuesta rápida y segura en el catecismo. Nuevamente, los artículos que hablan sobre el escándalo son muy claros y son solamente 4, es muy breve. Los artículos sobre la conciencia son un poquito más largos, pero en su mayor parte son claros y son muy profundos en la enseñanza de la Iglesia acerca de la conciencia. Yo sé que es algo difícil de explicar, pero creo que puede entenderse a través de la oración y la reflexión y la contemplación, el examen propio y la ayuda de un director católico bien formado. Miremos pues lo que dice el catecismo sobre la conciencia. Solamente voy a señalar unas cuantas frases claves, porque voy a leer bastantes artículos. Por favor, traten de permanecer conmigo, especialmente aquellos que están en casa, porque hace falta que escuchen esto. Pero nuevamente, a veces la gente puede empezar a sentir sueño, así que tenemos que leer con mucha atención este tema. Así que en 1776 en el Catecismo, en lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y evitar el mal. Una buena conciencia siempre llama al hombre a hacer el bien y evitar el mal. 1777. El dictamen de la conciencia. Presente en el corazón de la persona la conciencia moral le ordena en el momento oportuno practicar el bien y evitar el mal. Juzga también las opciones concretas, aprobando las que son buenas y denunciando las que son malas. El mismo artículo. Así que al comienzo, hablando de la conciencia, es muy claro lo que dice el catecismo. Estamos llamados a formar nuestra conciencia, a hacer el bien y a evitar el mal. Y a obedecer los mandamientos. 1778. La conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. Así que la conciencia entra en juego antes, durante y después de los hechos. En todo lo que dice y hace el hombre está obligado a seguir fielmente lo que sabe que es justo y recto. ¿Qué significa esto? Seguir fielmente. Tenemos que ser fieles a nuestra conciencia, decirle sí a lo que es justo y recto. Y luego dice, mediante el dictamen de su conciencia el hombre percibe y reconoce las prescripciones de la ley divina. ¿Cuál es la ley divina? La ley divina es la ley en la mente de Dios, la ley eterna. No es lo que nosotros pensamos, ni lo que sentimos, ni lo que queremos, no. 1779. Es preciso que cada uno preste mucha atención a sí mismo para oír y seguir la voz de su conciencia. En otras palabras, reconocer. Este reconocimiento de la interioridad es tanto más necesaria cuando que la vida nos impulsa con frecuencia a prescindir de toda reflexión, examen o interiorización. Retorna a tu conciencia, interrógala. Cuando decimos interroga tu conciencia no significa buscar una forma de cometer el mal. Significa
preguntarnos, ¿tengo una conciencia formada correctamente? ¿Mi conciencia está formada para hacer el bien y evitar el mal? Basada en las enseñanzas de la Iglesia Católica. Retornad, hermanos, al interior y en todo lo que hagáis, mirad al testigo, Dios. La dignidad de la persona humana implica y exige la rectitud de la conciencia moral. La conciencia moral comprende la percepción de los principios de la moralidad. ¿Qué es un acto moral? ¿Qué hace falta para que un acto sea moral? El objeto, la meta del acto tiene que ser moral, las circunstancias, la intención, todo eso tiene que ser moral. Eso es tema para otra homilía en otro día. Pero cuán a menudo escuchamos que nuestros pastores hablen acerca de qué es una conciencia formada correctamente y toda la importancia del acto moral en todos los aspectos del acto moral que entran en la formación de nuestra conciencia. ¿Hemos escuchado esto durante estas elecciones? Me atrevo a decir que no. La conciencia permite que uno tome responsabilidad por los actos cometidos. Así que rápidamente, 1781 dice que la conciencia, una conciencia formada correctamente, nos ha de decir cuando hemos hecho algo malo, aceptar responsabilidad y luego decirnos cuando hemos de confesarnos. 1782. El hombre tiene el derecho de actuar en conciencia y en libertad a fin de tomar personalmente las decisiones morales. No debe ser obligado a actuar contra su conciencia, ni se le debe impedir que actúe según su conciencia, sobre todo en materia religiosa. Todo este tema de transgredir la conciencia tiene que ver con decisiones entre dos actos morales, o violar nuestra conciencia significa ir en contra de nuestra fe católica, obligados por un gobierno u otra entidad que desea que lo hagamos. No podemos transgredir nuestra conciencia. Tenemos que adherirnos a la ley divina, a las enseñanzas de la Iglesia, a hacer el bien y evitar el mal. 1783. Hay que formar la conciencia y esclarecer el juicio moral. Una conciencia bien formada es recta y veraz. Formula sus juicios según la razón, conforme al bien verdadero, querido por la sabiduría del Creador. No lo que nosotros queremos hacer, no nuestra voluntad. La educación de la conciencia es indispensable a seres humanos sometidos a influencias negativas y tentados por el pecado a preferir su propio juicio y a rechazar las enseñanzas autorizadas. En otras palabras, no caemos presa, no somos influenciados al pecado por otros, susceptibles al escándalo o a rechazar la enseñanza de la autoridad. No se trata de eso, se trata de obedecer la enseñanza de la autoridad. Y luego hablo de toda la idea de aprender y educar. La necesidad de tener una conciencia formada correctamente, que necesitamos ser educados a diario acerca de una conciencia bien formada, y nuestros pastores tienen que enseñarnos lo que significa tener una conciencia bien formada. 1786. Ante la necesidad de decidir moralmente, la conciencia puede formular un juicio recto de acuerdo con la razón y con la ley divina, o sea que un juicio correcto sigue la conciencia, el intelecto y la ley moral. O por lo contrario, un juicio erróneo se aleja de la razón o se aleja de la ley divina. Para esto el hombre se esfuerza por interpretar los datos de la experiencia y los signos de los tiempos gracias a la virtud de la prudencia. Los consejos de las personas entendidas y la ayuda del Espíritu Santo y de sus dones. Bien, el bien verdadero, el bien según la voluntad de Dios. Algunas reglas aplican en todo caso. Nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien. La regla de oro, es número 2. Número 3, la caridad debe actuar siempre con respeto hacia el prójimo y hacia su conciencia. Pecando así contra vuestros hermanos, hiriendo su conciencia, pecáis contra Cristo. Es un escándalo, nunca es aceptable según una conciencia bien formada, porque entonces uno peca contra Cristo. Y por lo tanto, no es correcto hacer nada para que tu hermano tropiece. Así que una conciencia bien formada es una conciencia que da buen ejemplo a los demás. Luego el catecismo habla del juicio erróneo
de la ignorancia visible e invencible, y termina con lo siguiente: una conciencia buena y pura es iluminada por la fe verdadera, o sea, nuestra fe católica, porque la caridad procede al mismo tiempo de un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera. Cuanto mayor es el predominio de la conciencia recta, tanto más las personas y los grupos se apartan del arbitrio ciego y se esfuerzan por adaptarse a las normas objetivas de moralidad, no sentimientos personales de conducta moral. Entonces, un par de cosas donde esto aplica, un par de ideas de leyes injustas. En buena conciencia estamos obligados a no obedecer leyes injustas. Un tema personal para mí. San Francisco de Asís dijo: si un superior le da una orden a alguien que está por debajo de él, que va en contra de la conciencia de ese hombre, aunque no lo obedezca, no debe ser ignorado. Los sacerdotes, ustedes escuchan todo esto, eso todo el tiempo, que un obispo le ordena a un párroco que no vaya a protestar a una clínica de abortos. Después de 20 años de discernimiento, yo no veo nada malo con utilizar fotografías de víctimas de abortos. Un sacerdote me ha dicho, los obispos me han dicho esto: no quiero que vayas a protestar a la clínica de abortos. Esto es un problema de conciencia y no podemos violar nuestra conciencia. Todo el tema de los anticonceptivos y la fertilización pro beta, durante años hemos escuchado: la gente puede usar anticonceptivos y la fertilización pro beta en buena conciencia. No, imposible, no según la enseñanza de la Iglesia. Los anticonceptivos siempre son ilícitos. La fertilización artificial siempre está mal. Ahora escuchamos toda la idea de las relaciones entre personas del mismo sexo, los matrimonios civiles, que alguien puede estar en esas relaciones y recibir comunión de buena conciencia. Según Familiares Consortis, solamente Juan Pablo II, la enseñanza infalible, su encíclica, solamente si viven como hermanos y no tienen intimidad. Cualquier actividad sexual fuera de matrimonio sacramental es un pecado mortal. No, de buena conciencia no podemos ignorar eso y luego venir y recibir la comunión. Esas son las circunstancias de las que escuchamos a menudo. A veces dicen: en ciertas circunstancias pueden recibir comunión. Y la única circunstancia es si viven como hermanos, hermano y hermana, y no hay relaciones sexuales. Es claro para mí que hoy hay un esfuerzo en la Iglesia, y tal vez siempre ha existido este esfuerzo, de utilizar en buena conciencia para mitigar el pecado mortal. Las herejías de la opción fundamental, consecuencialismo, proporcionalismo, siempre han sido herejías que lidian con toda esta idea de erradicar el pecado mortal a través de la utilización de la conciencia. Pero es una falacia por sí sola, pues una conciencia formada correctamente obedece las enseñanzas de la Iglesia. Por último, el obispo Merlino, quien es un obispo encantador, la verdad que... Pero hay obispos que me gustan más que otros. Me gustan todos, pero hay unos que me gustan como predican. El obispo Merlino dice: si uno está llamado a ser católico, uno debe seguir lo que enseña la Iglesia Católica, o sea, el entendimiento correcto de la conciencia, como lo delinea el Concilio Vaticano II. Y si uno no puede seguir lo que enseña la Iglesia, entonces la conciencia de uno exige que uno se salga de la Iglesia. Esa es la decisión adulta. La conciencia de uno no exige que uno forme sus propias opiniones e invente una religión propia y le llame religión católica. Una conciencia correcta no lo llevaría a uno a eso. Así que creo que el buen obispo resume las cosas muy bien. Lo vemos a diario en nuestra iglesia. Hay que asegurarnos que nuestras conciencias, hermanos, estén bien formadas según la totalidad de nuestra fe católica, para hacer el bien y evitar el mal, y para tener una conciencia formada correctamente y nos aseguremos de evitar el escándalo y no
seguir el camino de la oscuridad, sino de la luz. Que Dios los bendiga. Oren por mí y yo oraré por ustedes.